Es tiempo de preparar su pasaporte, ponerse cómodos y emprender el viaje al próximo destino deportivo con Gianjane Meneses. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 5 del podcast Destino Deportivo para conocer historias de grandes personajes del mundo del deporte, y en esta oportunidad vamos a sellar nuestro pasaporte en Venezuela. Sí, primero hacemos esa escala y después nos vamos a Colombia, específicamente a la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, de la gastronomía deliciosa, del champús, del cholado, del aborrajado, de la marranita, del pan de bono y de muchísimo más, de la buena salsa y del deporte. Allí se encuentra Rafael Dudamel, técnico de fútbol, jugador retirado, específicamente arquero y comentarista de fútbol. Bueno, profe, bienvenido y hablar de lo que nos encanta de nosotros de la pelota. Gianjane, muchas gracias, un abrazo para ti, de verdad que muy complacido por tu invitación y sabiendo de tu seriedad, de tu profesionalismo. Para mí es un honor el poder estar conversando contigo. Bueno, muchas gracias de verdad por este tiempo que nos brinda para Destino Deportivo. Sabemos de las ocupaciones, porque tiene mucho por hacer, es decir, ya arquero retirado, pero sigue en el campo de la dirección técnica, en este momento un poco alejado de las canchas, pero hablando del actuar de la dirección técnica, pero que sigue obviamente vinculado en el día a día, capacitándose, mirando, siguiendo el fútbol, y qué mejor manera que hacerlo desde el comentario, ¿no? Estás escuchando Destino Deportivo. ¿Cómo ha sido esa combinación luego de su retiro en aquel 2010? Cuéntenos un poquito. Bueno, estoy en una pausa de mi carrera como director técnico, una pausa que no tenía desde hacía mucho tiempo, bueno, excepto en la época de pandemia, ¿no? Pero imagínate, 21 años como futbolista activo, no, me faltaban 3 meses para terminar mi contrato como jugador y ya tenía firmado contrato como entrenador para mi primera experiencia como director técnico, y después de esos 21 años tenía ya que 10 años ininterrumpido como entrenador. Entonces esta pausa la necesitaba, la alterno un poco con las invitaciones que me hace Caracol Televisión, el Gol Caracol, que es como si estuviese dirigiendo, porque está uno en la permanente lectura del juego, está uno analizando la parte táctica, el porqué, tratando de entender el porqué las decisiones de los entrenadores, que muchos de ellos el día de mañana pueden llegar a ser mis rivales, y cómo piensan y cómo deciden, y siempre van emergiendo nuevos futbolistas, y desde los comentarios, desde el rol de comentarista sirve para uno también irlos conociendo. Pero la verdad lo paso chévere. No hay como la cancha, no hay como la adrenalina de la cancha, pero bueno, sé que más temprano que tarde estaremos ahí de vuelta, y mientras tanto aprovechando para descansar. Y es que uno podría hacer distintos capítulos con usted, profe, es decir, una serie de podcasts solo de Rafael Dudamel, hablando en la cancha, hablando desde la línea y en el comentario, en el micrófono. Pero bueno, aquí vamos a generalizar un poco. Esperamos que les guste este capítulo, que conozcamos un poco no solamente al director técnico, al comentarista, al arquero, sino también a el ser humano, que finalmente eso es lo que somos, ¿no? No somos unas máquinas como de reproducción orgánica y ya, sino que estamos todo el tiempo en la prueba y error, que es lo que sucede en el mundo. No solamente lo digo en su campo, profe, sino también en el nuestro, porque eso es permanentemente que nos pasa lo bueno y lo malo en la vida. Sí, nosotros somos seres humanos normales que también sentimos, que también reímos, que también lloramos, que también vivimos la vida. Y lo que pasa es que cuando uno está ahí adentro en la cancha, se pone el escudo y la espada y va a la competencia, y entonces está con la adrenalina del querer ganar o ganar, y es la otra faceta. Entonces ahí tiene uno, brinda uno la imagen del ser humano duro, del ser humano recio, pero
pero la verdad es que cuando se apagan las luces del estadio, cuando se apagan las cámaras, está el ser humano que lleva su vida normal, que tiene familia, que tiene hijos, que necesita también de ese calor del día a día de sus seres queridos, y son los que te fortalecen. Sí, a propósito, y antes de meternos en la pelota, que es lo que finalmente nos gusta a nosotros, profe, lo voy a poner aquí en una dualidad. ¿La arepa venezolana o colombiana? Bueno, yo creo que es una discusión un poco sin sentido, porque son distintas, son distintas. Eso Hay nos una, encanta. Explíquenos un poco la diferencia, sí, usted que es de la Venezuela, arepa, pero que la ha probado acá. la arepa colombiana es delgadita, no lleva relleno, te la puedes comer con un poquito de mantequilla por encima. La arepa venezolana o la arepa colombiana la puedes mezclar con un bocado de arepa y un poco de chorizo si quieres. La puedes combinar Con con unos huevos huevito, con revueltos. queso. Claro, mientras que la arepa venezolana para nosotros en la cultura de nuestra arepa venezolana es rellena con una variedad de ingredientes que puedes ponerle desde carne mechada, queso amarillo, queso blanco, jamón. Creo que la comemos mucho más de lo que la consume el colombiano. Para nosotros, yo recuerdo mi vida de muchacho y desayunaba feliz, desayunaba y cenaba feliz con una arepa. Y si voy mucho más atrás, me iba al colegio y a mí no me interesaba que mi vieja me diera bolívares para comprar en el colegio. A mí me encantaba era que mi mamá se levantara temprano y nos preparara la arepa y yo me quedaba en el salón comiéndome mi arepa. Qué Y los delicia. primeros días del colegio se metían conmigo y después entonces todos querían venir a querer comer de mi arepa. Entonces, este, me parece que dentro de la cultura arepa se come de manera distinta. ¿Cuál es su preferida? No, la venezolana, no tiene discusión. Pero hay varias. La reina pepiada, ¿cuál le gusta a usted? No, yo soy sencillo. A Sí. mí me gusta con jamón y queso o me gusta con queso amarillo y carne mechada que le llamamos la pelúa. Porque imagínate, como queso amarillo con carne mechada, entonces pareciera que fuese una peluda. Y no me gusta con tanto relleno normal, muy casero. Bueno, ya sabemos, o para los que están escuchando este podcast, si algún día se encuentran al profe Rafael Dudamel, le dan una arepa. Destino Deportivo con Gianjane Meneses. Su debut oficial en 1988. Oiga, profe, el año en el que yo nací. Imagínate, yo nací en el año 73, ya tengo 50 años, eh, y a los 16 años, en el año 89, en la temporada 88-89, en aquella época todavía no habían tantas normas que limitaran la inscripción o debut de futbolistas a lo largo de la temporada. Yo debuté faltando 2 partidos de esa temporada 88-89 con la Universidad de los Andes, ULA Fútbol Club, uno de los equipos tradicionales del fútbol merideño en Venezuela. Hoy ya no está dentro del profesionalismo, y era el equipo en el que yo, además de jugar, también me permitía estudiar. Ahí jugué 5 años, pero comencé a jugar profesionalmente a los 16 años y para mí era un sueño absoluto porque imagínate, 16 años todavía uno está muy muchacho y claro, tenía la ventaja que era arquero, entonces por ahí tenía no cierto privilegio, pero sí más autonomía para desenvolverme yo en el arco, a diferencia de un jugador de campo que a los 16 años quizás no le hacen tan participativo del juego. ¿Comenzó siempre desde el arco, profe, o tuvo de pronto una posición distinta cuando recién se decidió por jugar fútbol? No, profesionalmente siempre en el arco. Cuando comencé a jugar fútbol a los 10 años, me gustaba de delantero. No entendía el juego. Mira lo que te digo, no entendía el juego y lógicamente tenía 10 años y no había tenido escuela. Uh-huh. Entonces, a los 11 años ya empecé a jugar el fútbol organizado y mi primer equipo fue en una selección del Estado Mérida. Entonces,
eso me permitió a mí ir escalando muy rápido, porque jugué selecciones de 10 a 12 años, de 12 a 14, de 14 a 16, que allá le llamábamos infantil, infantil C, infantil B, infantil A, juveniles. Cumplí todos los procesos juveniles, cumplí todos los procesos Importantísimo. infantiles y juveniles. Y por eso me encanta tanto ese proceso juvenil como entrenador, porque sé de la importancia que tiene el que los futbolistas cumplan todos esos procesos. Es como los niños, como las niñas. Es importante que hagan su primaria, su secundaria, para luego llegar a la universidad. Bueno, en el fútbol es igual. En el fútbol es igual. Y todas las experiencias que vas acumulando te van preparando para la siguiente etapa. Y a los 16 años debuté como profesional y no paré nunca más. Ujú. Bueno, más adelante vamos a tocar ese tema tan importante que son las divisiones menores, de los juveniles, de los procesos, de las sub, ¿no? La sub 17, la sub 20 o la sub 15 en nuestro país, que de pronto en estos últimos años a veces se habla, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con los procesos que quedan a veces? Los jugadores se van muy rápido, no hay como ese proceso, una continuación que de pronto veíamos con aquel Mundial de 2011, hablando de la selección de Colombia. Muchos de esos jugadores se perdieron, otros regresaron, es decir, como que hay una camada de jugadores en las juveniles que son importantes hacerle el seguimiento y que no solamente es entrenarle el físico, sino también la cabeza, profe, porque al final, que en estos días también aprovecho para felicitarlo, porque por ahí estuve escuchándolo en su vivo de Instagram, de Entrena tu mente, y realmente es muy importante eso, la combinación desde muy pequeños y entrenar no solamente el cuerpo, sino también la cabeza, la mente. Claro, porque es que imagínate, uno arranca a jugar a los 16 años y empiezas a ganar dinero, empiezas a ganar dinero. Y cuando tú empiezas a ganar dinero tan temprano en tu carrera y no tienes un orden, un círculo familiar, un círculo social ordenado, vale la redundancia, pues empiezas a equivocar los roles. Me pasó como entrenador de la selección sub-17 de Venezuela. Nosotros hacíamos por lo menos cada 2, 3 meses reuniones con los padres. Y, y muchos de ellos nos decían, es que ya el uno o el otro están descontrolados porque traen dinero a la casa, entonces creen que por eso tienen que tomar las decisiones. Uh -huh. Entonces fíjate lo importante que es el tener bien ordenados los roles en la casa. Entonces, el entrena tu mente pasó por el saber lo importante que es para el futbolista, para el ser humano, ¿verdad? Lo que es la cancha, lo que es la parte física, lo que es la parte táctica, entender el juego, pero sin quitarle la menor importancia a lo que eres como ser humano y cómo llegas a la cancha. Y te lo voy a resumir muy, muy fácil, Janes. Para nosotros los entrenadores decimos siempre, si todo fuera la pelota, fuéramos campeones del mundo. Si todo fuera la pelota, fuéramos campeones del mundo. Y resulta que la pelota, la cancha, la táctica, es lo más fácil. Es lo más fácil. Lo más trascendental es que el ser humano llegue bien al camerino, que llegue tranquilo, que llegue en casa sin problemas, que llegue al camerino mentalmente en paz, porque en muchas ocasiones la cancha termina siendo el desahogo, entonces a Claro. uno como entrenador le toca atender y le toca lidiar con una serie de circunstancias que van más allá del fútbol y de la cancha, y resulta que todo eso repercute directamente en el rendimiento de los jugadores. Bueno, eso es cierto. Y usted que le ha tocado manejar tantos jóvenes y que por suerte sabe cómo se maneja esto. Y profe, que también hay que felicitarlos, si sea años después, pero un subcampeonato del mundo, llegar a una final del mundo con los jóvenes de la sub-20, enfrentarse en grupos tan complicados y donde finalmente a una Inglaterra, donde uno dice, wow, es que es el primer técnico venezolano que queda con un campeonato FIFA. Es realmente muy importante y de seguir resaltándolo para la historia. La tuvimos cerca, la tuvimos muy cerca. Parece que nosotros habíamos llegado desde octavos de final, habíamos llegado jugando prórroga, tanto contra Estados Unidos, Japón,
Uruguay. Solamente contra Uruguay fuimos a los penales, porque los otros dos los definimos en el tiempo extra, mientras que Inglaterra había llegado fresca. Y esas piernitas, esa frescura en las piernitas nos faltaron para poder estar más fuertes en la parte física. Pero no es excusa, no es excusa, me parece que fuimos unos grandes competidores en esa final. Entonces después cuando tú vuelves a la realidad, y va pasando el tiempo, y digo cuando vuelves a la realidad, es cuando hablo de la parte cultural, del día a día, Inglaterra, Venezuela, el día a día, el presente de cada jugador, dónde están ellos hoy, dónde están los nuestros, toma mucho más valor aquello alcanzado, Y bueno, después estoy convencido que hay generaciones especiales y sencillamente tienes que estar con ese toque de fortuna para tú como entrenador llegar al lugar y en el momento correcto. Ujú. Al lugar y en el momento correcto. Y nosotros como entrenadores tuvimos la oportunidad, la fortuna, el privilegio de poder coincidir en la vida con esa generación extraordinaria de Wilker Fariñas, de Nahuel Ferraresi, de Yangel Herrera, de Ronaldo Lucena, de Adalberto Peñaranda, de Jefferson Soteldo, de Ronald Hernández, y todos están prácticamente hoy consagrados. Estoy seguro que hubiese podido ser para algunos mucho mejor, y otros que se han mantenido en ese enfoque de profesionalismo, pues han llevado una carrera altamente competitiva. Bueno, Wilker, un hombre muy querido también en Colombia, que fue el arquero de Millonarios y que tuvo una destacada participación en ese mundial. Realmente es uno de los arqueros que no sé qué ha pasado por esta temporada con él, pero me parece que a proyección era uno de los hombres que no le quitábamos la vista del arco porque realmente tenía un carácter y un gran ser humano, ¿no? Que al final creo que esa combinación era muy importante. Sufrió una grave lesión el año pasado, En el está Lens, recuperándose. Estaba en ese momento en una convocatoria con la selección con selección. y sufrió en un entrenamiento con la Vinotinto una lesión grave que lo tiene en una recuperación que ha sido bastante larga. Estoy en contacto de vez en cuando con él, para darle fuerza, para darle ánimo, para que no baje los brazos. Y la última vez que conversé con él lo noté muy, muy optimista, porque la verdad fue una lesión bastante grave. Y por la calidad de arquero, por la calidad extraordinaria como ser humano, solamente deseamos que pronto esté nuevamente en las canchas, porque es tener la garantía en el arco, por lo menos por los próximos 10 años. Total, total. Bueno, Estás escuchando Destino Deportivo. cuéntenos un poco cómo comenzó ya esa parte cuando usted sale de su país ya al exterior. Yo después de 5 años en el profesionalismo, desde los 16 hasta los 21, en el año 94 llego al Atlético Huila, porque tuve un entrenador colombiano en la Universidad de los Andes, que lo habían llevado para dirigir en Copa Libertadores, y yo había alcanzado un muy buen rendimiento con él. Y un día me preguntó si alguna vez te vienen a buscar del fútbol colombiano, ¿te irías? Y yo, pero pago mi boleto, le dije. Es que Jan Janes, yo crecí, además de estar viendo a Venezuela, que en aquella época todavía no le decíamos la Vinotinto, yo crecí viendo a Venezuela y viendo a la Colombia, Claro. a la Colombia del 5-0 contra Argentina. Entonces yo crecí y me fui haciendo futbolista profesional, viendo a Valderrama, viendo a Higuita, y toda aquella generación extraordinaria dirigida por el profe Pacho Maturana. Y después vine aquí en el año 94, entonces para mí era otro sueño hecho realidad. Llegué al Atlético Huila, estuve un poco más de 6 meses. El equipo en aquella época había
recién ascendido, íbamos a jugar el segundo semestre después del recién ascendido, y entró en una etapa económica no muy buena, no muy estable, y después de aquel lamentable fallecimiento de Andrés Escobar, pues mi familia entró en pánico, por favor vente, no te pagan, entró en pánico a la distancia. Sabes cómo son las mamás, las abuelas, y entraron en pánico. Pues realmente, pues yo estaba tranquilo en Neiva. Terminé regresándome a Venezuela, pero por el tema económico, no por nada más. Y así fue. Después volví a Santa Fe, estuve 2 años y medio, fui a San Argentina. Rafael. Sí, allí me colocaron ese apodo. Una noche que jugábamos la semifinal contra Vasco da Gama y atajé 2 penales y pasamos a la final contra Lanús, y entonces a partir de allí vino ese apodo. Pero fíjate que entre el ir y venir, para mí Santa Fe fue aquella etapa que me permitió hacerme un nombre internacionalmente, hacerme un nombre en Colombia. Y entre Santa Fe y Cali, que fueron los equipos en donde más tiempo estuve, más estable estuve, pues alcanzamos objetivos, alcanzamos metas muy importantes que marcaron mi carrera. Bueno, claro. Y pasó no solamente por esos equipos, ya hablamos también a lo largo de la historia de Millonarios, campeón con la Merconorte, de la América de Sí, Cali, pero vamos a centrarnos específicamente, usted lo mencionaba, con el Deportivo Cali. Lo digo porque usted es el único jugador y el único técnico que ha ganado como jugador y como técnico en esa institución, verde y blanca, hablando del Deportivo Cali. Ganó como jugador en una época donde wow, todo el mundo estaba esperanzado en ese Deportivo Cali, no solamente por la liga, sino también por campeonato internacional y por supuesto en esta ocasión ya con esa 10ª estrella donde muchos tenían también la ilusión de poder seguir mirando a semestre siguiente a campeonato internacional. Pero centrémonos, ¿qué recuerda usted, profe, de ese Deportivo Cali donde usted salió campeón como jugador y donde tuvo a tremendos compañeros que a lo largo de la historia, pues bueno, ella nos contará detalles que no solamente marcaron diferencia en el Cali, sino también con Selección Colombia. mira, te digo que los equipos ganadores se caracterizan particularmente por un aspecto, y es el carácter. Es el carácter. No basta no basta para ganar ser un buen equipo, y mucho menos internacionalmente. Y ese equipo era bravo. Ese equipo era bravo. Yepes, Mosquera, Bedoya, Marrero, Zapata, que en paz descanse, el Carepa Gaviria, que en paz descanse, Arley Betancourt, Víctor Bonilla. Era un equipo bravísimo, era un equipo bravo. Habían partidos que jugábamos muy bien y habían partidos que no jugábamos tan bien, pero el equipo era un equipo con mucho carácter. Uh -huh. Era un equipo con mucho carácter. Y cuando hablo de carácter era de jerarquía, de imponerse en los espacios, de imponerse en los lugares. Y no era solamente contra los rivales, era en la interna, de nuestra competencia intensa del día a día, pero siempre leal, siempre leal. Mira que había muchos jugadores colombianos que llegaban a Cali y que habían habían sido formados en el Deportivo Cali y que llegaban a hacer vacaciones, a tener vacaciones en Cali, y le pedían permiso al entrenador para venir a entrenar con nosotros. No aguantaban, no aguantaban. Iban 2 o 3 días y no volvían más. No aguantaban la intensidad de nuestro trabajo, de nuestra competitividad interna, y por eso se reflejaba en los partidos. Se reflejaba en los partidos, y cuando íbamos internacionalmente, nosotros sabíamos y detectábamos rápido con una mirada, ya sabíamos qué era lo que había que atender en la cancha. Entonces, esa generación del 98 en el Deportivo Cali hizo que marcara para nuestras vidas un antes y un después, porque no era el ganar, era la forma como ganábamos. Y luego de haberme retirado como futbolista,
yo tenía siempre una inquietud. ¿Por qué la gente se enamoró? ¿Por qué el hincha del Deportivo Cali se enamoró tanto de esa generación? Y me puse en la tarea de ver videos. Ujú. Y entonces entendí por qué. No, Porque jugaban era mucho. un equipo que jugaba y jugaba y enamoraba. Nos Ujú. ganamos el respeto, fue un equipo que se ganó el respeto de propios y extraños. Jugaba, ganaba, enamoraba. Estuvieron a puertas del título de la Copa Libertadores con un grupo Sí, muy complicado porque ustedes arrancaron enfrentando, bueno, primero Once Caldas, pero también enfrentando a un grupo donde estaban los argentinos, a un River, a un Vélez Sarsfield con jugadores también de carácter, de claro. selecciones de aquella época y que en estos días estaba hablando con alguien y eso le decía yo, es que a veces nosotros en Colombia o a veces nos sentimos como amilanados cuando vemos la camiseta de Argentina, de Brasil, de tal, pero cuando, Por eso te hablaba de carácter. claro, Por claro, eso te hablaba de carácter. y salieron Nosotros, todos, ven. a nosotros con nosotros nadie se podía equivocar de venir a mirarnos por encima del hombro. Ujú. Porque al que agarráramos confiado, le pasábamos por encima. Y de carácter también usted ahí ganó una roja, profe. Sí, porque, bueno, imagínate, Es en la esos adrenalina partidos, del momento. sí, claro, imagínate el estar en casa con tu gente, enfrentar a River, a veces también la adrenalina, la competitividad es desmedida y te pasan esas cosas. Bueno, pero eso es eso lo que estamos hablando, es la vida, es el fútbol, es la prueba del error, es la Sí. adrenalina del momento y quien lo vive en ese momento es quien entiende lo que está pasando, además que el partido realmente estuvo muy caliente. Pero, profe, en esa final a veces uno habla de los penaltis, se entrenan, es un poco de suerte, es una mezcla, para usted, ¿qué significa atajar penaltis, llegar a instancias decisivas en este punto? Forma parte del juego. Yo nunca he considerado que forma parte del azar o que ya es, bueno, vamos a los penales, bueno, ya esto es cuestión de suerte. No, es que no es cuestión de suerte que por encima de la barrera la metas en un ángulo. No es cuestión de suerte que cuando tú vas a sacar de meta con el 4-2 o con el 4-3 hagas una jugada elaborada para tener una salida de defensa-ataque limpia. Eso se trabaja. Ujú. Se trabaja un córner, se trabaja un tiro libre, frontal, de costado, se trabajan los penales. Entonces no es cuestión de azar. Lo que sí es que allí, además de a ver, no es de saber patear penales, de querer patear el penal, debes tener la fortaleza, porque sabes que es difícil, aunque a mí como arquero no me tocó ese recorrido de la mitad de la cancha hasta el área grande. A mí no me tocó patear, pero no me tocaba ese recorrido porque yo estaba ahí lateralizado en el área grande. Entonces mi Sí. recorrido era de 20 metros, de 15 metros, mientras que los compañeros hacían 40 metros para llegar allá. Y tú sabes todo lo que piensas en ese recorrido. O sea, no te imaginas. Yo creo que ni uno alcanza a, 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 a captar todo lo que se te pasa por la mente. Ujú. Si lo hago, si lo fallo, lo voy a patear aquí, lo voy a patear a la derecha, que si el arquero se mueve, mil cosas que te pueden llevar a confundirte. Ujú. Entonces, por eso es que hoy en día está tan profesionalizado y es tan efectivo el coaching dentro de los equipos de alta competencia, para poder controlar y enfocarse en esos momentos tan determinantes. Bueno, y se escapó lamentablemente, continuando con ese recorrido de la Copa Libertadores, en un equipazo que tenía para quedarse, para la celebración, para ser uno de los conjuntos colombianos en alzar la Copa Libertadores. ¿Qué cree que pasó, profe? ¿Qué faltó? ¿Qué sucedió? Nada, lo que te estoy diciendo, faltó que convirtiéramos los dos penales que fallamos. Uno fue afuera, otro contra el palo, si no me equivoco, porque en esa serie de penales ellos habían comenzado pateando y la habían estrellado contra el palo y me tocaba a mí el primero. Siempre cuento una anécdota que Cheche me pregunta, Rafa, ¿cuento contigo? Pues sí, claro, voy de primero. Entonces, no, mentira. Cheche me pregunta si cuenta conmigo. Yo le digo, sí, Cheche, yo pateo de último. Y en aquel susto que yo tenía, porque estaba asustado, Claro.
yo digo, bueno, de repente de quinto no me toca patear. Entonces Cheche me dice, te siento con mucha confianza, vas de primero. Y yo digo, Wow. esto me pasa por estar metiéndome en cosas que no me corresponden. Pero no, o sea, era un derecho que me había ganado porque en el torneo regular en el fútbol colombiano, pues siempre antes de los partidos practicábamos los penales. Entonces había una competencia entre Martín Zapata y yo, o Bonilla, o Arley Betancur, a ver quién pateaba los penales. Yo tenía la ventaja de que pateaba y atajaba. Entonces yo los iba eliminando. Entonces para ese momento, pues estaba bien preparado. Claro. Y tenía una manera muy particular de patear, porque yo iba con una carrera muy despacio, mirando al arquero, no miraba la pelota, mirando al arquero, esperando que el arquero hiciera el primer movimiento para patear al lado contrario. Pero bueno, tenía la tranquilidad de que ya el brasilero había fallado el primer penal. Entonces viene lo que te conté ahorita. Todo lo que se te pasa por la mente. Le voy a arrancar la cabeza, le voy a pegar durísimo. Y logré obtener un momento de lucidez en donde dije, él ya falló, si voy a morir, muero con la mía. Voy a patear como yo pateo siempre. Imagínate esto que te estoy diciendo así tan largo, Ujú. no te da tiempo para vocalizarlo en aquel momento cuando ya el árbitro pitó. Claro. Y dije, nada, voy con la mía. Y cuando voy sobre la pelota, que no he llegado a la pelota, y Marcos ya hace el gesto para el lado izquierdo de él, yo dije, listo, aquí murió. ¡Tac! Y se la tiré al otro lado, tranquilo. Uf, la mochila me la saqué de encima, porque, Sí, porque Yanjane, es que sencillamente entiendes que son momentos históricos, son momentos trascendentales que van a quedar en la retina de la gente por el resto de la vida. Son momentos en los que sabes que no puedes fallar. sí, 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 total. Y bueno, se escapó, como mencionas, dos penaltis que lamentablemente no se pudieron concretar, pero que al final quedaron ustedes en la historia para este Deportivo Cali como, yo no sé si el mejor equipo, yo creería que dentro de los mejores, pero sí el mejor equipo. Mucha gente dice el del 98-99 es el mejor Deportivo Cali que hemos visto. Estás escuchando Destino Deportivo. Pero bueno, profe, ya luego en la otra instancia, como técnico, ¿cómo acepta esta invitación? ¿Cómo le llega? ¿Qué sintió también asumir un reto y esa responsabilidad de no solamente haber quedado en la historia como jugador, sino también como técnico? Ya se había presentado un par de veces antes, pero en esas ocasiones yo estaba al frente de la selección de Venezuela y, y no había sido el momento, no habíamos coincidido en el momento. Yo había venido de la Universidad de Chile, una experiencia espectacular en la Universidad de Chile, y estábamos en casa, ya yo estaba siendo invitado por Caracol Televisión, por Caracol para comentarista, y, y siempre he seguido el fútbol colombiano, el fútbol internacional, pero viviendo en Cali, siempre siguiendo el fútbol colombiano. Y seguía lo que le iba pasando al club, y sentí que se podía dar la oportunidad. Sentí que se podía dar la oportunidad. Lamentablemente, la llegada de un entrenador nuevo depende de la salida de otro. Es muy cruel, ¿no? Pero bueno, en ese momento las cosas no le iban saliendo bien a mi colega. Y recuerdo que terminé la transmisión de aquel partido Brasil-Argentina que no se terminó jugando por los incidentes con las autoridades de Brasil, y que Argentina se retiró. Y ese día el Cali había perdido con el Deportivo Pasto en Pasto. Y me entró la llamada del presidente. Y yo dije, nada, aquí fue. Aquí un sueño más hecho realidad. Aquí fue. Empecé a conversar con él. Me intercambiamos 2 o 3 opiniones. Le dije, cuente conmigo. Entiende, llegué, póngase de acuerdo para conversar con mi agente. Se ultimaron detalles. No fue fácil la negociación. Pero
llegó un momento en que yo le dije a mi representante, no quiero más correos, ni de aquí para allá ni de allá para acá. Si ellos realmente quieren que lleguemos al Cali, que vengan a mi casa. Están a 10 minutos, que vengan a mi casa y estoy seguro que cuando estemos frente a frente, esto lo vamos a arreglar en 5 minutos. Y así fue. A los 10 minutos nos estábamos dando la mano y, y bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, un poco retomar la autoestima del futbolista, revivir emocionalmente el vestuario, y luego ir impregnando poco a poco. Cuando tú tomas un equipo ya con el torneo iniciado, no puedes hacer tantos cambios, Claro. sobre todo desde la estructura táctica. Hay una huella que viene arrastrando y que tienes que intentar mantenerla, con tu esencia. Y así fue. Lo más importante para el futbolista, vuelvo y lo digo, no es la cancha. El futbolista te va midiendo siempre. Nosotros los futbolistas somos una especie bien especial. Nosotros vamos midiendo. ¿Quién llegó? Entonces empiezan las comparaciones con los entrenadores anteriores y aquel hacía este. Entonces la cancha no es tanto, es como es atendido el ser humano. Cuando tú sabes gestionar como entrenador tu personal humano, lo demás fluye solo. Lo demás fluye solo. Ahí empieza el futbolista a abrirse, a captar lo que tú pides de él en la cancha, cuando afectivamente se sienten queridos, respetados, valorados. Y fue un poco lo que hicimos. Y después el equipo alcanzó un nivel competitivo porque teníamos un plantel muy talentoso y con hombres de mucha jerarquía: Guillermo de Amores, Hernán Menose, Harold Preciado, Teo Gutiérrez, Ángelo, cómo fue creciendo Marsiglia, eran grandes líderes. Entonces llegó un momento que yo les decía, yo lidero la cancha, ustedes lideren el vestuario. El vestuario tiene que estar siempre sano. Cuesta mucho generar un ambiente sano al interior de un camerino. Cuídenlo, protéjanse, rodéense el uno al otro, espalda con espalda. Allí no puede entrar nadie. Estás escuchando Destino Deportivo. Sí, el equipo entendió que no había margen de error, que compartimos con ellos varias láminas de con cuántos puntos se había logrado clasificar en los últimos 3 años, cuántos puntos teníamos nosotros, cuántos puntos quedaban en disputa, y no había margen de error, porque muchas veces el entrenador llega diciendo quiero ganar, quiero salir campeón, pero no lo compartes primero con tus jugadores, no sabes si ellos también quieren. Por supuesto que no vas a encontrar nunca alguno que te diga no, la verdad no quiero salir campeón. El que no lo siente de igual manera te va a decir que sí, porque si no, pues el grupo inmediatamente lo autoexcluye. Pero muchas veces puedes encontrar jugadores que estén pasando por un nivel de motivación muy malo, tengan muchos problemas económicos, cualquiera que sea, y el grupo no está realmente para grandes objetivos. Pero bueno, afortunadamente esa no era la circunstancia, ¿no? Había un grupo que moralmente, que anímicamente estaba muy golpeado, que sentía vergüenza, que tenía muchos deseos de reencaminar todo lo que se iba haciendo, y así fue. Fuimos cubriendo cada detalle que nos hicieron cada jornada más fuerte y más fuerte y más fuerte, desde la cinta de capitán para Teo, desde quién pateaba los penales, desde el entender que podíamos jugar 4-2-3-1 como podíamos jugar 4-3-3. El equipo se convirtió en un equipo muy versátil, y eso te lo da la disposición de los jugadores, porque no ganas absolutamente nada
llegando a la mitad de la cancha a hablar de fútbol, de entrenamientos, con un vocabulario queriendo mostrarle a los jugadores que sabes de fútbol y resulta que no los estás convenciendo en nada. Entonces, el haber hecho clip inmediatamente en la parte emocional con los jugadores fue lo que hizo que ese título se encaminara. Parte emocional, definidos los roles, el Así proyecto que es. se iba a terminar y finalmente se logra la 10ª estrella. Qué locura, profe, Sí. porque esas lágrimas que salieron ese día fueron de una emoción de no solamente decir, bueno, quería ser campeón como técnico, sino que fue campeón con el Deportivo Cali, donde también salí campeón hace muchos años como jugador. ¿Cómo se celebra esto? Porque debe tener un tinte diferente, ¿no? Un sabor distinto. Yo siento que muchas cosas en la vida uno las va alcanzando y no es consciente de lo que va haciendo. Pero sí te puedo decir que llegó un momento, llegó un momento cuando ya habíamos clasificado a los cuadrangulares y que ya estábamos cerca de pasar a la final, que empecé a hacer todo de manera más consciente. ¿De qué forma? De salirme en algunos instantes, muy pocos, de la cancha, del entrenamiento, de estar pensando todo el tiempo en la parte estratégica, de la elección de jugadores, del análisis del rival. O estábamos en un partido y marcábamos un gol e inmediatamente yo estaba hablando con mi asistente. Entonces, yo sentí, mi esposa me lo dijo, tú te das cuenta de la euforia de la gente cuando entran al estadio. Tú disfrutas de la euforia y de la felicidad de la gente cuando marcan un gol. Entonces yo le digo, no puedo. Le digo a mi esposa, no puedo, mi vida, porque no me puedo perder un segundo de la parte del juego porque donde me despiste un momento, me toma ventaja el rival. Entonces me dice, no sabes lo que te estás perdiendo. Entonces, allí yo dije, voy a hacer este ejercicio. Entonces, cuando empecé a hacerlo así, que es a lo que le llamo un poco de manera consciente, por segundos me salía del entrenador y le daba paso un poco al ser humano y de verdad que eso me llenaba el alma porque entendía, lo hiciste como jugador, ahora está cerca de hacerlo como entrenador y dimensionaba entonces lo que lo que podía significar. Íbamos llegando al estadio y yo dejaba de estar pidiendo la alineación del rival y que me armaran la alineación del rival para ver cómo podía jugar y cuáles eran los convocados para saber cuáles podían ser los posibles sustitutos y entonces iba disfrutando de la euforia de la gente, cómo nos recibía en Palma Seca. Entramos a la cancha y era todo demasiado especial. La energía que había hacía que yo sintiera que no perdíamos por ningún lado. Uh-huh. Yo sentía que no había por dónde, sin haberse empezado a jugar el partido. Tú sientes tan fuerte a tu equipo y esa comunión del hincha con tus jugadores que te vuelves imbatible. Sí, no, y fue muy especial. Realmente las imágenes se veía eso, a la hinchada creyendo nuevamente en el equipo, en la institución, en parte de ídolos, porque se vio reflejado también como ídolo, ustedes de Rafael Dudamel en la línea, pero la gente siempre recordándolo lo que hizo con la historia, de poder tener fe en esos jóvenes con la experiencia de jugadores como el mismo Teo, de poder reivindicar la mente de estos jóvenes que a veces dudaban de pronto en el camino y que finalmente, bueno, se recompuso para salir campeón. Profe, dentro de estos jóvenes, pues no puedo dejar pasarle y preguntarle por uno que para nosotros fue muy especial, sobre todo por la noticia también muy fuerte, ¿no? Andrés Balanta, jugador que usted lo conoció muy bien, que pasó momentos muy buenos, pero también muy complicados, y luego se va a cumplir su sueño, ¿no? Que es Argentina, y estando en un entrenamiento con Tucumán, pues lamentablemente cae desplomado y fallece. Para usted,
¿Quién era Andrés Balanta? ¿Cómo lo recuerda él? Bueno, mira, yo a Andrés lo conocí primero teniéndolo de rival, porque él jugó ese suramericano en Rancagua, sub-20, al frente de la selección de Venezuela. Después del subcampeonato del mundo, seguí una generación más, un proceso más, sub-20, que fue el de Rancagua, y él era él era el número, uno de los volantes de primera línea de Colombia. En aquella selección ya yo lo había tenido como rival. Entonces, cuando yo llego al Cali, yo ya tenía una buena referencia de él. Además, también veía que por algunos partidos, por la necesidad, el entrenador, mi antecesor lo ponía un poco de lateral. Entonces, cuando yo lo empiezo a conocer personalmente, un muchacho muy tranquilo, más bien parecía introvertido porque casi no hablaba. Yo le decía, cambia un poco la cara, o sea, si juegas estás cara larga y si no juegas también estás cara larga, o sea, disfruta un poco la vida, ven, sé feliz, sonríe, habla, grita, corre, anda. Entonces siempre lo estaba molestando con eso, pero era una particularidad de su personalidad. Era un muchacho muy competitivo, era un muchacho muy competitivo que había tenido a muy temprana edad mucho reconocimiento y luego había entrado en un bajón de rendimiento en la carrera y trabajamos en la parte mental, trabajamos en la parte física, en la parte táctica para que entendiera lo que nosotros quisiéramos, pero, pero fue siempre un gran elemento para nosotros. Como titular o como alternativa, fue siempre un buen elemento para nosotros porque él siempre estaba dispuesto. Y esos, esos caballitos de batalla que tú necesitas siempre tener en tus equipos, porque tú sabes que miras para allá y el tipo va a estar que se juega. Y cuando está en el entrenamiento se está matando para ser titular. Y si no lo pones de titular, seguro que no va a estar contento, pero él siempre mostraba disposición. Y cuando estábamos en el Mundial de Qatar bueno, te voy a contar algo más. Cuando terminó ese semestre, yo lo llamé a mi oficina y le dije, Andrés, yo tengo esta sensación. Yo siento que tú necesitas cambiar de aire. Yo siento que tú necesitas otro espacio para seguir creciendo. Porque él toda la vida estuvo en el Cali. Estuvo en la Sarmiento, después en el Cali, ya había sido campeón, creo que ya había sido campeón con el Cali, si no me equivoco. Yo sentí como entrenador que él necesitaba cambiar de aires para seguir creciendo. Eh, y, y se le dio inmediatamente lo de Argentina. Como a la semana vino muy feliz a decirme que le había salido la oferta del Atlético Tucumán, que muchas gracias por permitirle ir. Bueno, mira, no estaba tan equivocado, como que se había aliado todo, ¿no? Y se había ido feliz. Y cuando me enteré, estando en Qatar, cuando me enteré de la noticia, son de esas cosas que se te hace muy difícil de creer y que no logras asimilar, porque tú dices, bueno, pero por qué se le quita la vida a tan temprana edad? ¿Por qué si estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, de su vida? Un muchacho que solamente lo que le pasaba por la mente era velar por la salud de su mamá, de su familia. Son cosas que se te hacen muy difíciles comprender y nunca la vas a comprender. Sencillamente tienes que aceptarla y no darle cabeza para comprenderlas. Pero me dio muy duro porque así como él, con todo el plantel logré tener una integración extraordinaria. Sí, pues bueno, profe, gracias también por recordarnos parte de esas anécdotas con Andrés, porque pues el hincha azucarero siempre también lo recuerda con mucho cariño, y parte de los homenajes de la vida es eso, ¿no? Que no lo olviden a uno, que lo recuerden con ese cariño. Y usted a lo largo de la vida, pues lamentablemente también ha visto partir no solamente a sus compañeros, ¿no? Porque hablamos de ese Cali, con que usted jugó en el 98, 99 también, algunos de ellos ya no están y hoy pues ver también
a sus alumnos, irse debe ser muy duro, debe ser muy fuerte. Nunca nadie está preparado para esto. Nunca, nunca nos va a agarrar preparado. Es como, valga la comparación, es como cuando tus hijos se van ya de la casa y tú sabes que en algún momento eso va a pasar, pero nunca te agarran preparado, no sabes ni cómo va a ser el evento, cómo va a ser el episodio, ni en qué momento. Tú sabes que eso va a pasar. Uno sabe que uno se va a morir, uno sabe que van a haber desapariciones que se te van a presentar, pero nunca te agarras preparado. Es imposible, porque siempre te va a generar un dolor y te van a dejar un vacío muy grande. Bueno, pues a nombre de ellos también los recordamos, a Andrés, a Carepa, a Martín, bueno, a todos ellos Sí. que ya no están, que juegan allá en el cielo, como decimos nosotros. Profe, Nos dejan muy bellos recuerdos, muy total, bellas anécdotas. completamente. Profe, pero bueno, pasando a otra parte, también amable de la vida, porque usted, yo no sé cómo lo podemos decir, le tocó representar a su país y luego con los años yo representar a su hija al país. Usted tiene sus dos hijas allá en Venezuela, bueno, no sé si actualmente estén todavía allá, sus dos hijos hermosos también en Cali. Cuéntenos un poco también de esa parte, que a nivel internacional todo el mundo se dio cuenta de esta belleza de mujer y que quisiera hacer este paréntesis porque vimos también al Rafa Dudamel papá apoyando a su hija, que al principio ya por ahí lo escuchábamos en anécdotas, que no quería mucho todo este tema de reinado ni nada de esto, pero que al final para muchos era la más linda de todas y bueno, pues se le escapó por muy poquito. Eso fue como para nosotros en el Cali Palmeiras, esa Libertadores, en esta oportunidad, pues bueno, no hubo penaltis, pero fue muy duro. Sí, 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 sí. No, bueno, yo creo que valía de un penal cada vez que venía cada corte de tantas candidatas a cinco, a tres, a una. Sí. Eh, Fue una experiencia muy bonita, muy especial, porque como papá ver triunfar a los hijos, yo creo que eso es incomparable. Yo creo que eso es lo más bonito que te puede pasar en la vida, porque es donde te entra como un aire, como un fresquito, como que bueno, estuvo bien todo lo que se hizo. Dentro de los errores también, porque la crianza de los hijos también es un ensayo y error, en donde tú les enseñas a ellos, ellos te enseñan a ti, ellos van creciendo y te van marcando muchas veces con sus actitudes, con sus expresiones, que ya están en otra etapa y entonces, epa, y ahora como me dijo esto, ya entró en otra etapa, entonces, y eso te hace crecer porque no siempre los vas a tratar como a bebés. Cuando Amanda ya había tenido una invitación antes de irse a estudiar diseño de moda en Roma, o justo estaba llegando a Roma, que la tuvo que rechazar porque estaba llegando a estudiar. Y 4 años y medio después volvieron a invitarla. Y bueno, entendí a la postre que era su sueño. Inicialmente fui más el hombre que el papá, pero después el papá entendió y se lo dije así, te voy a apoyar para que vayas por tus sueños, porque no quiero cargar esa cruz el resto de mi vida, así se lo dije. Y, y lo que más me gustó y me sorprendió fue los niveles de convicción de Amanda. Ella estaba segura de lo que quería y de cómo lo iba a hacer. Y yo creo que si hubiese escrito un guión, no le hubiese salido tan correcto, para no decir perfecto, tan correcto como terminó sucediendo. Y mira, hoy encontró como un verdadero trampolín todo lo de Miss Venezuela y Miss Universo para potenciar su carrera de diseñadora de moda. Bueno, una mujer que para muchos es la Miss Universo, así haya quedado segundo lugar, para nosotros es la Miss Universo. Qué mujer tan bella, qué familia linda, igual Muchas a lo gracias. largo de la vida tiene. Pues profe, hemos hecho este paréntesis, pero nos ha gustado de verdad hablar con usted. Quisiéramos tocar muchísimos temas, entendemos los tiempos, gracias
de verdad por seguir aquí con Destino Deportivo. A las personas que han estado escuchando este podcast, se recuerde que lo pueden descargar en YouTube, en Spotify, encontrarnos como @Destino Deportivo con Gianjane Meneses y también en las diferentes plataformas y en las redes sociales. Por allí no solamente con el podcast, sino también con información deportiva, con opiniones y que esperamos algún día que volvamos a tenerlo nuevamente, profe, pero rapiditas antes de despedirlo. A ver, referentes que tuvo usted en sus inicios de su carrera en el arco. César Baena de Venezuela, y aquel cara de pocos amigos como Oliver Kahn, y de Sudamérica, Oscar Córdoba. Actualmente un arquero que admire. Un arquero que admire por la constancia, por la ejemplaridad, David Ospina, por el nivel de juego en el arco. Me parece que los arqueros alemanes en la integridad de arquero jugador lo van haciendo muy bien. Un estadio. Un estadio. Yo le pondría hoy el estadio de Palma Seca del Deportivo Cali. Lo vimos por ahí en una foto muy amable también y muy amena con el técnico Cheche Hernández. ¡Qué fotaza! Sí, es un gran amigo, es un hombre al que le aprendí muchísimo, porque es un gran ser humano. Y ayer tuve el privilegio de coincidir con él en el estadio, al que voy muchas veces para seguir viendo fútbol, y fue una coincidencia muy especial. Destino Deportivo con Gianjane Meneses. Profe, actualidad rápida del Deportivo Cali, ¿qué piensa? Va a mejorar, yo creo que va a mejorar. Tiene un entrenador muy capaz, de mucha experiencia, y tiene un equipo que físicamente está muy bien preparado. Hace falta que ganen un par de partidos seguidos y se suelten a jugar con tranquilidad y confianza, porque se lo merecen. Han trabajado muy bien y lo merecen los jugadores, lo merece la hinchada y lo necesita la institución. Uh-huh. Y el sueño, obviamente, de la selección en Venezuela, llegar por fin a un mundial. ¿Cree usted que el mundial de 2026 sea esa posibilidad para que por primera vez en la historia Venezuela llegue a un mundial de mayores? Hay mayor porcentaje de posibilidades porque hay más cupos, pero si Venezuela tiene la constancia a lo largo de la eliminatoria, va a poder competir. Ojalá y no existan ningún tipo de irregularidades extradeportivas que perjudiquen el trabajo de campo. Desde esa estabilidad institucional, la continuidad deportiva, pues te va a dar la posibilidad de poder competir por uno de esos 6 cupos y medio. Pero el hecho de que sean 4, 6, 7 no quiere decir que vaya a ser más fácil. No, va a haber mayor porcentaje de posibilidades. ¿Qué opinión le merece la salida del técnico José Néstor Pekerman? Pues la verdad quedé un poco consternado por la forma, no deportiva, no dependiendo del profesor Pekerman, pero bueno, por otra parte me parece muy correcto la decisión tomada de excluir a quien no lleva los caminos correctos, a quien no está actuando de manera transparente. Me parece que ya lo hemos vivido mucho a lo largo de los años. Un presidente estuvo preso, y esas cosas, esa transparencia hace que el país y que los futbolistas sientan confianza. Yo sé que usted es y los técnicos y la gente en el fútbol es muy protocolaria y respeta y se debe hacer así. Pero ¿en algún momento le gustaría dirigir la Selección Colombia? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Algún día me encantaría dirigir la selección de Colombia, porque soy consciente de la organización de la Federación Colombiana de Fútbol, soy consciente de la cantidad de talento que hay en el fútbol colombiano. Pero bueno, hoy están llevando un muy buen proceso de la mano de Néstor Lorenzo, a quien tuve de compañero en Quilmes de Argentina, y es un caballero y es un gran profesional. Jugó en la alta competencia con la selección de su país, pero bueno, hay que sencillamente esa ilusión y ese sueño
ganárselo con el crédito que te va dando la carrera. Totalmente. Y bueno, para irlo despidiendo ahora sí, profe, ¿el mejor gol que usted hizo en su vida fue ese tiro libre a la selección argentina? Es que yo pateé 2 tiros libres, no, 3 tiros libres en mi vida y fue el único que hice. Entonces tengo que decir que ese fue el mejor tiro libre que hice. Fue el único. Yo creo que ese gol de tiro libre y el penal a Marcos de Palmeiras en la final, por todo el contexto, me parece que fueron los 2 mejores goles. Sí, la verdad, si no los ha visto, usted que está escuchando este podcast, lo invito para que vaya y lo mire porque vale la pena, definitivamente, porque lo hizo con seguridad y que nadie se lo imaginaba en ese momento, ni los mismos comentaristas, y la verdad, hasta en Colombia lo festejaron. Sí, fue un momento muy atípico, pero lo había practicado y por eso me atreví. Bueno, y para aquellas personas que les gustaría ingresar en el mundo del arco, ¿no? De ser arqueras o arqueros, ¿no? Porque estamos hablando hoy día que ya el fútbol es universal, por suerte. ¿Qué consejos le da, profe, a esos hombres y mujeres que quieren ya decir, no, yo quiero ser arquera o quiero ser arquero? Yo me río porque estoy pensando en la respuesta y digo que vayan al psicólogo primero. No. El arco necesita de mucha fortaleza mental. Ahí estás solo, no te salva nadie más. Cuando miras para atrás están los tres palos y la malla. No te salva nadie más. La malla no la puedes poner al revés para que no entre. Entonces estás en un área grande en donde te parece inmensa y estás solo. Hay que tener mucho temperamento, hay que tener mucho temple, hay que tener un nivel de seguridad muy fuerte, porque si el arquero está fuerte, el equipo también va a estar firme. Si el arquero genera dudas, el equipo va a estar inseguro. Entonces, más allá de atajar bien, de cortar centro, de tener un buen saque, es el nivel de carácter y de personalidad para que de ahí puedas irradiar a tus compañeros de tu firmeza. Pero es una posición que se disfruta muchísimo. Bueno, y está entonces parte de esos tips. Primero vaya al psicólogo. De todas maneras, no dejen de ir al psicólogo. Eso está muy bueno. Yo creo que todos por alguna razón podríamos pasar por allí. Pues, profe, no, muchas gracias. Espero que nos encontremos otra vez en el camino. Gracias por atender a Destino Deportivo. Muchos éxitos también en los comentarios en estos amistosos y en las eliminatorias que tenemos de cara al Mundial de United 2026, hablando de Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, Yanjane, muchas gracias por la invitación. Muchas bendiciones para ti, para tu hermosa familia. De verdad que ha sido un rato muy especial, de una conversación fantástica. Aprendí que el buen periodista es el que sabe hacer hablar al entrevistado y me he sentido muy bien en toda esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Baila salsa? Sí, bailaba salsa normal y mi esposa es una salsera espectacular. Mejoré un poquito, por lo menos ya no la piso. Bueno, cuando nos encontremos en el camino con mi esposo, con su esposa, con todos, allí estaremos también bailando salsa porque yo soy caleña y como caleña, pues eso está en la sangre. Sí, no hay nada mejor que encontrar una esposa caleña porque además de bailar salsa, la alegría que impregna al hogar, la locura que le ha impregnado a mi vida. Yo era un hombre muy clásico, muy tradicional, y con ella me he tenido que salir de mis formas. La verdad que hemos hecho muy buena pareja y bendito Dios que hemos podido construir un hogar muy lindo. Bueno, qué bonito, profe, y espero el día que nos veamos poderle dar un rosario, que sé que le gustan mucho los rosarios. Vale, bien recibido, Yanjane. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo, profe. Bueno, ustedes gracias por conectarse con Destino Deportivo. Rafael Dudamel, arquero retirado, técnico y comentarista de fútbol. Un abrazo para todos. Sigan aquí en Destino Deportivo. Chao, profe. Chao. Destino Deportivo con Yanjane Meneses. Te esperamos en el próximo viaje.